que un economista nos va a hablar de los indicadores de pobreza y una profesional nutricionista nos va a hablar cómo desperdiciamos alimentos y su relación con la pobreza, ¿sí? Desperdicio y tips para ser consciente de los alimentos que desperdiciamos, ¿no? Es un tema también fundamental. Cuando veamos ahora, ya vamos a pasar, estamos con él, las asimetrías que hay que generan la pobreza. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué contás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, el abordaje de la pobreza es muy grande, pero primero, cuando se habla de canastas, hagamos un repaso de las canastas y la toma de muestra que se hizo ahora y la toma de muestra para medir una canasta que ustedes hacen desde el CEPA. Bueno, primero hay que decir que la pobreza es un fenómeno multidimensional, pero la metodología estándar en América Latina y en Argentina es la medición por ingresos. ¿En qué consiste eso? Se compara una canasta con los ingresos de los hogares y se ve cuántas familias o cuántas personas alcanzan a comprar esa canasta. Para entrar en el detalle, primero se mide una canasta que es de alimentos, se llama la canasta básica alimentaria, consta de entre 30 y 50 alimentos que surgen de un estudio, primero nutricional, entonces está muy bueno que esté el especialista en nutrición acá, y en el cual se analiza cuántas kilocalorías debe consumir una persona para no caer en la desnutrición, ¿no? Y eso ¿está segmentado de forma etaria? Sí, o sea... porque me imagino, a ver, la cantidad de consumo de leche para un chico hasta la adolescencia es tal y después de la adolescencia es otra, ¿no? En realidad se mide por kilocalorías, por persona, varón, mujer y por edad. Bien. Esos son lo que se llaman los requerimientos kilocalóricos. Se saca a partir de ahí lo que es el adulto equivalente, o sea, todas esas personas se resumen en el adulto promedio, ¿no? Para que se den una idea, el adulto promedio debe consumir 2.750 kilocalorías para no caer en la desnutrición. Ese sería masculino. Masculino. Bien. Masculino. ¿Femenino? Femenino es menos, pero hablemos del promedio porque es más fácil, digamos. Y bueno, más jóvenes menos, más adultos menos también. A partir de esa norma, que es la norma, digamos, se mira una encuesta de hogares, que se llama la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, y se mira cuál es el patrón de consumo de la población y se trata de traducir esas kilocalorías o esos requerimientos en productos mayormente consumidos. Y de ahí se saca la canasta. Bien. Y eso es fácil porque son productos y a partir de esa canasta eso se valoriza a precios del momento en que uno está estudiando. Y esa canasta, ¿no? Sí. Después vamos a hablar con la profesional de nutrición también. Esa canasta, según el relevamiento que han hecho ustedes, ¿ha tenido en estos últimos tiempos una variabilidad en cuanto a productos, en cuanto a cantidad de consumo y en cuanto a los productos que son básicos, necesarios e indispensables? ¿Se han dejado un poco de lado? A ver, déjame terminar porque la metodología es compleja, pero voy a ese punto justamente. Dale. Una vez que vos medís la parte alimentaria, te resta el resto de la canasta porque también tenemos necesidades en indumentaria y en tarifa fundamental. Esos bienes no alimentarios, sumados a los alimentarios, se llama la canasta básica total. Bueno. Esos bienes son más difíciles de medir. La metodología lo que hace es, en realidad, saca una relación, ¿no?, entre los alimentos y la total, que es un factor. No se miden, o bienes precisos, sino un monto monetario. Entonces se dice, bueno, si la canasta básica alimentaria, ¿no?, es esos bienes, esos productos multiplicados por su valor, da, por decir algo, 100. Bien. Bueno, se va a mirar a la encuesta las personas que están consumiendo esos alimentos, cuánto más de otros bienes consumen, da 200, bueno, hay un factor de 2 que multiplica la alimentaria por la total. Bien. Así se mide. Entonces, ¿cómo se mide, cómo llegamos a la pobreza? Sí. La canasta básica alimentaria es la línea de indigencia. Bien. Quienes no pueden consumir eso... ¿Qué valor tiene ahora? La total está como en el orden de 14.000 pesos y la alimentaria
como 5.000, 6.000 pesos. Bien. Pero lo importante a lo que voy es, la otra, la total, es la que mide la línea de pobreza. Nosotros analizamos críticamente la metodología del INDEC, y el problema que tiene la metodología del INDEC es que esa encuesta, que es la encuesta nacional de gastos, se hace cada 8 años, Sí. y ellos están usando la encuesta nacional de gastos del año 96. 96. 96. Entonces, y lo verán con la profesional de nutrición, los consumos han cambiado drásticamente del año 96. Sí. La canasta, si vos ves la canasta hoy del INDEC, dice que la línea, o sea, que los pobres, porque además vale aclarar que estas canastas se calculan para la población pobre, se llama la población de referencia, no es toda la población. Entonces, si vos mirás la canasta del INDEC, está diciendo que los pobres estarían consumiendo 65 kilos de carne vacuna, cuando si vas a mirar los datos del Ministerio de Agroindustria, toda la población consume 55. Claro. Vas a mirar la canasta y te dice que Aclaremos, cayó el consumo de carne vacuna a lo largo de los años, ¿no? Fue justamente. reemplazado carnes rojas por carnes blancas. Correcto. Después el nutricionista nos va a aconsejar. Claro, por qué ejemplo, es lo que pasó ahí. si vos vas a mirar Sí, la bueno. canasta, dice que estaríamos consumiendo 20 kilos de carne aviar, pero los datos actuales da 40. Sí. La porcina 2 kilos, pero los datos dan 12. Y la más grave es la leche. Según la canasta consumiríamos 90 litros de leche per cápita cuando es 20. Entonces el gran problema con la medición del INDEC está referenciada hace 20 años. Entonces los datos que dan son cualquier cosa. O sea, no se va en camino de esa frase que hemos escuchado y que seguimos escuchando muchas veces: para el 2019 Argentina pobreza cero. No, Por el contrario, vamos retrotrayéndonos en cuanto a este tema. Bueno, pero eso tiene que ver con la política económica. Lo que estoy diciendo es que el termómetro que ellos vinieron a transparentar, a mejorar, es el termómetro que o sea, de la población de los años 90. O sea, el Entonces, nivel de mercurio está, Claro. está adulterado. Y yo creo que pueden verlo A ver, más. estaba adulterado en la gestión anterior, ¿eh? Y Estaba parece que adulterado la sí, gestión pero anterior. si vos mirabas las metodologías, eran más o menos la misma. Algo había en la gestión anterior, porque daba cifras que no no eran eran realistas. reales. Esta vos la mirás y está claramente que la metodología es errada. ¿Sabés qué veo yo? En este caso, Andrés, es el tema de caminando por la calle, desde el momento que llego al obelisco, vengo caminando, creo que son 15 cuadras hasta acá, hasta el estudio, 15 cuadras. En estos últimos meses, 6, 7 meses, la cantidad de gente que vive en la calle, en distintos lugares, siempre has visto, obviamente, gente viviendo en la calle, pero cómo se ha acrecentado a mí, en lo personal, que soy muy visual y miro mucho las cosas, realmente me sorprende y me asusta. Bueno, Me asusta sobremanera. Disculpa, le quiero agregar a la pregunta de él porque, para completarlo, ¿no? Hay un tema que es desde la ciudad de Buenos Aires, para todo, porque este programa se ve muchísimo en el interior del país, pero de alguna manera se pudieron sacar para beneficio. Escuchen esto, miren qué contradicción que es la propia vida y el mundo de los negocios. Para beneficio de los comerciantes que pagan impuestos y demás, pudieron sacar la gran cantidad de manteros, vendedores ambulantes en varios lugares neurálgicos. Pero sin embargo estos manteros o vendedores ambulantes eran porque no le quedaba otra. Y ahora que lo sacaron, ¿hacia dónde se vuelcan? Porque, a ver, en un escenario donde hay un mercado laboral competitivo, en crecimiento y demás, uno dice, saca un mantero y tiene en el mercado laboral alguna puerta donde tocar el timbre. Pero sabemos que el mercado laboral, lamentablemente, porque uno no festeja con esto, va para atrás. O sea, los niveles de desocupación y pobreza crecen, ¿sí? El nivel de consumo crece, cuando cae el nivel de consumo, vemos estos datos. Bueno, sacaron los manteros. Entonces, por un lado. Por otro lado, lo que te dice Luis, ve más gente viviendo en la calle. O sea, toda esta economía informal realmente también está cayendo fuertemente. Mira, eso también se ve en los datos de alguna manera, pero me parece que lo que hizo el INDEC rompió la varita con que mide, porque además cambió la cantidad de calorías. Antes se medía con 2.700, ahora con 2.750, y a mí me parece que es una maniobra para decir no es comparable con lo anterior. ¿Y qué hicieron además? Empiezan a publicar en abril.
Sin embargo, el salto más grande de la pobreza, o si se quiere, el salto de precios de alimentos, se da muy fuertemente entre noviembre y marzo, y después vienen las tarifas. Entonces, no publican nada entre noviembre y acá, y la metodología que tienen les permite. Entonces, lo que vos decís es que hubo un salto tremendo de la pobreza entre noviembre y acá. Y nosotros, yo te digo, me preocupa y me asusta en serio, bueno, te digo. Vos me preguntaste cómo nosotros... ¿Ese silencio estadístico lo va a subsanar el INDEC o no? Yo creo que no, porque ¿no? justamente es una maniobra. O sea, el objetivo no es volver para atrás y medir la canasta para atrás. No. Nosotros medimos una canasta que es similar desde noviembre de 2015. A nosotros nos da un salto de pobreza entre noviembre y abril de 10 puntos, de 12 puntos incluso. Claro. Si el salto fuera 2 puntos, 3 puntos, no pasa eso que vos decís en la calle. Cuando el salto es tan grande, de 12, sí. ¿Qué diferencia tienen ustedes con la canasta que mide la UCA? No digo que la canasta que mide la UCA sea la veraz, pero como, a ver, quiero tomarme de los mismos instrumentos que se han tomado para criticar al gobierno anterior, y la Universidad Católica le dio una pobreza alta. Y ahora le dio que creció la pobreza en 4 o 5 puntos con la misma medición. ¿Qué diferencia tienen ustedes? Mira, no, le da un poquito menos a ellos. El problema de la UCA, también lo analizamos, el problema de la UCA es que usa una encuesta propia de ellos, de una muestra de 5.000 hogares. Y no miden precios, sino usan canastas de otras instituciones. Entonces ahí hay un problema de homogeneización, no tienen control sobre cómo son medidos los precios. Creo que los ingresos que ellos sacan de su encuesta es representativa a nivel nacional, mientras que las canastas son representativas del AMBA. Entonces ahí hay varios problemas. Pero lo más llamativo es que cuando ellos hacen ese cálculo y no usan su encuesta, hacen el cálculo de la misma manera, usan la encuesta del INDEC, que se llama encuesta anual de hogares urbanos, que tiene una muestra de 40.000 hogares, o sea, 40.000 contra 5.000, a ella, con esa le daba para fin de año 22%, con las de ellos le daba 30%. Sí. Entonces, en la misma medición, 2 encuestas distintas, y da una cifra con una diferencia de 8 sí, puntos. El grado de dispersión es muy alto. La sospecha que tenemos, y me parece que a otro analista se lo habían confirmado, es que la encuesta de ellos está sesgada hacia los bajos salarios. Entonces, si en la encuesta vos sacaste los salarios altos, obviamente te va a dar una subestimación de los ingresos y por lo tanto una sobreestimación de la pobreza. Para mí es una medición que no tiene rigor estadístico y académico. Bueno, pero por lo menos siguiendo una misma medición, marca una tendencia. La de ustedes, la tendencia le dio que creció la pobreza. Que la gran diferencia no es que creció o no, todo el mundo dice que creció. El tema es que es el salto, ¿cuánto fue el salto? Sí, sí. El único que podría desmentir todo esto es el INDEC, que podría ir a medir para atrás, si no lo hacen. ¿Por qué? Porque creo que hay una maniobra política, no les conviene. Si ustedes miran cómo saltaron los precios de los alimentos, basta ver la curva. Entre noviembre y marzo es así y después se va atenuando el crecimiento del precio de los alimentos.